mujeres y varones de derecho, que realmente estén preocupados por el Estado de Derecho. Yo recuerdo, yo tomo las juras acá semana por medio y las juras tienen fórmulas parecidas, pero es un compromiso de bregar por la moral, por la dignidad humana, por la justicia. Y la verdad es que ahí es donde nos encontramos con la necesidad de hacer pie en la correcta implementación de las normas que enseñamos. Normas tenemos muchas. Si hablamos, y aquí veo muchísimos especialistas en materia ambiental, muchas. Ahora, cuando hablamos de normas, ¿qué es lo que nos interesa? Obviamente que sean claras, que sean concretas, que identifiquen bien cuál es el rol de cada uno de los actores involucrados en cada una de estas normas y que finalmente se implementen. Eso es lo que yo llamo derecho sostenible. Y bregar y trabajar por la implementación del acuerdo de Escazú es no solamente pensar en un acuerdo regional, sino en esos principios fundamentales que están incorporados en un acuerdo que es claro, que es concreto, que es completo y que identifica perfectamente el rol y las acciones y funciones que cada uno de los involucrados tiene que cumplir. Así que enhorabuena por este libro, enhorabuena por el trabajo que ya ha hecho el observatorio y enhorabuena porque a pesar de que al leer estos capítulos uno encuentra distintas visiones, también encuentra ciertas amenazas de un momento que estamos viviendo, pero no deja de ser una palabra muy esperanzadora, no solamente por lo que pueda decir cada uno de los autores en cada uno de los capítulos, sino simplemente este libro es la esperanza que ahora la vemos concretada, en que tenemos un futuro por delante y que somos muchas las que estamos trabajando en este sentido. Muchísimas gracias y gracias por haber elegido nuestra facultad para hacer este lanzamiento. Y permítanme, como vicedecana de esta facultad y en este momento como vicedirectora del Centro de Derecho Ambiental de la facultad, agradecer que nos hayan invitado a participar con uno de estos capítulos, y lo han hecho Delfina, Ira Moret y Micaela Bonafina en representación del CEDAW. Muchísimas gracias y adelante. Silvia, vamos a pasar a la primera mesa. Vamos a contar con 3 mesas de diferentes autores de los capítulos del libro. En primer lugar, invito a que me acompañen a Florencia Gómez, Abel Franco y Marianela Granciano. Florencia es abogada experta en políticas ambientales y de tierras rurales, es consultora en temas ambientales y de derechos humanos. Es actualmente la directora de Relaciones Institucionales en CEPAS, Asociación Civil, fue secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales y la primera directora del Registro Nacional de Tierras Rurales. Florencia, ¿cómo inició el primer libro del Observatorio de Escazú? Gracias, Fermín. Bueno, gracias a los dueños de casa, gracias a quienes han venido también. Antes de arrancar a contar cómo se origina este libro, y gracias también a quienes han venido, bueno, a Maru y Paola, Franco Metaza, parlamentario del Sur, Sebastián Tedeschi, varios colegas y compañeros que siempre nos encontramos también en distintos espacios. Contarles, para mí, cómo se inicia y cómo esto, hay muchos que nos hemos visto el año pasado en el lanzamiento del observatorio, pero bueno, a un año estamos hoy presentando el primer informe y que para mí esto, me encanta cuando las ideas se vuelven realidad, cuando las ideas terminan siendo algo, ¿no?, construido, pero principalmente porque es construido colectivamente. Me parece que el valor que tiene este primer informe del observatorio es que lo hemos hecho distintas ONGs, distintos espacios de la academia, de la Universidad Litoral, de aquí de la Facultad de Derecho de la UBA, de distintos lugares, y cada uno poniendo su mejor
su mejor conocimiento, su mejor saber, los famosos encuentros de saberes. Me parece que este libro es un encuentro de saberes y es un encuentro de recorridos también, ¿no? Me parece que Lubertino y Paula escribiendo sobre género, los chicos del CEL sobre defensores de derechos humanos, o sea, cada uno escribiendo lo que mejor sabe hacer, porque ni todos sabemos de todo, ni todos somos los mejores en nada. Entonces me parece que este libro me parece que es una muestra de esta posibilidad de construir algo, que quede, de construir además en un momento en el que asistimos todos los días a una nueva destrucción. Y me parece que a mí hablar de construcción en un momento de destrucción es de una resistencia enorme. O sea, me parece que es de una valentía enorme. Así que primero felicito a todos los colegas, compañeros, etcétera, que han participado en este libro, a todos los que forman parte de los equipos, a quienes han trabajado en el diseño, Cristian, que anda por ahí escondido, pero que también venimos como poniéndole el hombro, poniéndole el cuerpo. Y yo creo que las ideas son ideas, hay mucha gente que tiene ideas geniales, ¿no? Pero hay que tener la humildad, la generosidad y demás de compartir las ideas para que juntos, entre varios, pongamos el hombro y pongamos el cuerpo para que se hagan realidad. Porque a mí me parece que ahí está el desafío, ¿no? De que muchas veces uno no puede conducir o no puede empujar, no puede liderar algunos procesos, pero sin embargo me parece que a veces terminan sucediendo porque dejamos de lado, ¿no? Esto que a veces cuesta tanto entender en algunos sectores, ¿no? Y que me parece que es un mensaje dentro de todo, ¿no? El poder decir, bueno, nosotros seguimos adelante. Y como les decía, en tiempos de destrucción, porque el poder construir, digo, y no sé, yo no conocí esta aula porque siempre juego de visitante en esta facultad, porque yo me recibí en una universidad católica de Santiago del Estero, o sea que soy totalmente foránea en esta facultad, pero me gusta esta sala porque es horizontal, tiene además a todos estos compañeros en la pared lateral, y yo hoy día cuando hablaba con una amiga le decía, yo pienso en este libro, nada que ver, ¿no? Quizá no le llegan ni a los talones, en aquella construcción que han hecho las abuelas de Plaza de Mayo, y cómo la constancia y la memoria y la persistencia y en el seguir continuando y generando conocimiento y construyendo a pesar de la destrucción, después siempre nos sorprendemos con un nieto encontrado, ¿no? Entonces a mí me parece que el poder construir requiere que haya memoria de cuánta ha sido la destrucción y de qué se ha destruido. Entonces, para mí, estos trabajos que se han hecho hoy que hoy presentamos y que la idea es presentarlo en cada uno de los lugares, presentarlo en Salta, presentarlo en Neuquén, presentarlo en Córdoba, en noviembre lo presentamos en Córdoba, en diciembre en Santa Fe, o sea, en cada uno de los lugares la idea es que se apropien, que todos los que están aquí y los que vayan a escucharlo sean los dueños del libro. El libro es de todos, es de la sociedad argentina, la idea es que todos se adueñan del libro porque es de todos y es para que todos tengamos una mejor realidad, una mejor situación, un mejor país, un mejor planeta, ¿no? Entonces, el mensaje es, ¿cómo surge? Hace una idea, nos hemos juntado un par de colegas, compañeros que siempre venimos trabajando temas similares, ¿no? Temas de defensores de derechos humanos, de derecho ambiental, de derechos humanos, de pueblos indígenas, y hemos empezado a darle cuerpo. Algunos compañeros han buscado financiamiento, otros han puesto la idea, otros han puesto la mano, otros han puesto la escritura. Me parece que eso es lo que rescato, ¿no? El proceso de este observatorio. Y bueno, les dejo a su criterio el contenido. A mí me parece que es muy bueno. A mí me parece que el trabajo que van a presentar ahora ustedes es espectacular. La observación del principio de no regresión, y yo pienso que estos análisis que se hacen a veces de algunas políticas, este libro, ¿por qué es importante? Porque es un inicio, porque es un hito, porque marca la línea de base desde donde empezamos a contar la implementación de Escazú en Argentina, para saber si retrocedemos o si avanzamos, y bueno, y también decimos si lo ando bajito, porque tampoco queremos levantar demasiada polvareda porque siempre está la amenaza de que nos podamos salir de este tipo de avances que suelen ser avances en términos de derechos, porque como Argentina estamos en una buena situación en materia de derechos. Ahora, en materia de la brecha de implementación, bueno, ahí sí, ahí ya estamos
larga distancia, le diría casi un ave más o menos la diferencia, un Concorde, no sé cómo se llaman los aviones esos. Pero bueno, me parece que decirles esto, ¿no? Gracias a todos los colegas principalmente, del CELS, de Fundeps, de MEULEN, de las compañeras de la Fundación Cauce que no han podido llegar, las chicas de la UBA, el CEPAS por nosotros, o sea, la verdad que es las chicas de ACDH, de la Red de Defensoras del Buen Vivir, me parece que es eso, ¿no? Juntarnos, por ahí la palabra que decía Silvia, enhorabuena, juntarnos a festejar algo que es un trabajo colectivo, que es algo que aparte queda, ¿no? Y que no pueden destruir todo, me parece, ¿no? Entonces, mensaje de esperanza, de compañerismo, de poder trabajar juntos también y seguir trabajando en lo que creemos aparte, ¿no? Porque muchos venimos de distintos lados, o sea, yo pienso, hace 21 años, en el 2004, me tocó trabajar en derechos humanos y hemos suspendido los desmontes por 6 meses, pero porque cada desmonte era un desalojo, o sea, porque pensamos en un tema de derechos humanos, suspendíamos los desmontes, pero ni a palo se nos ocurría pensar en la importancia que tenían los árboles, la importancia que tenía luchar contra la deforestación. Pero bueno, siempre terminamos estando del mismo lado también, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cosas que hay que rescatar, que hay que valorar, que me parece que y que tenemos que empujar, ¿no? Seguir empujando. Entonces, el mensaje es ese. El observatorio es un espacio de red, digamos, una alianza de organizaciones de sociedad civil y universidades. El observatorio está abierto, estamos terminando de discutir la gobernanza, pero la idea es que se incorporen también hermanos de los pueblos indígenas, que están aquí varios presentes, que se incorporen siempre con el aval de una organización adentro y obviamente estamos como todos también buscando financiamiento, apoyando, buscando oportunidades para poder seguir trabajando juntos, ¿no? Porque este libro tiene muy poquito presupuesto y mucha voluntad, mucho trabajo, mucho trabajo voluntario que han hecho los autores. Así que bueno, eso nomás y muchísimas gracias. Flor, vamos a continuar con Dabel y Marianela, los presento. Dabel es abogado, docente de Sociología y Derecho, becario doctoral en el marco del proyecto de investigación MEULEN 3, profundización de aportes jurídicos sobre el problema ecológico en clave latinoamericana. Y Marianela es abogada, magíster en el programa Nuevos Derechos, Nuevos Sujetos de la Escuela de Estudios Superiores del Posgrado de Ouro Preto en Brasil y becaria doctoral en CONICET. Marianela y Dabel, cuéntenos un poco la metodología que usaron para monitorear los retrocesos ambientales y qué resultados alcanzaron. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación y gracias, Flor, por hacer un resumen tan logrado de todo este trabajo colectivo. Yo voy a hablar un poco de la metodología y para eso quiero contar un poco que la base conceptual de nuestro trabajo es básicamente analizar las regresiones en relación al principio de la regresión que se encuentra interiorizado en nuestro derecho a partir de la rectificación del Acuerdo de Escazú por la Ley 27.566 en 2021. Bueno, este principio tiene una trayectoria bastante larga desde Río 92 en el ámbito de los derechos económicos, culturales y sociales, pero es más reciente en el campo del derecho ambiental. Y ese trabajo de traducción del principio de no regresión al derecho ambiental desde los DESC fue un trabajo colectivo también en el cual la Universidad Nacional del Litoral y más puntualmente Valeria Berros, que forma parte también de nuestro equipo de trabajo, ha tenido una incidencia y un trabajo muy específico en esa tarea. En cuanto a la metodología de trabajo, es quizás la parte menos feliz de nuestro desempeño en este informe, porque consistió básicamente en analizar diariamente, nos hemos dividido en el equipo de 4 personas que trabajamos, las semanas de todo el año, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, y analizamos a diario el boletín oficial, que es nuestra base de datos, el Boletín Oficial de la República Argentina, en miras a buscar regresiones en materia ambiental en diferentes secciones del Boletín Oficial. Descartamos algunas. ¿Cuáles tomamos? Tomamos todo lo que es normativo y de carácter general y no particular, es decir, decisiones administrativas, leyes, decretos,
y disposiciones, también reglamentos. Dejamos por fuera los avisos, patentes y todo lo que tenga que ver con disposiciones de carácter particular. El tipo de regresiones que intentamos identificar, si bien en la doctrina, ¿no?, se identifican 5 tipos de regresiones: jurisprudenciales, competenciales, presupuestarias, regulatorias e institucionales. Nosotros decidimos tomar solo las regulatorias, institucionales y competenciales, porque en el caso, por ejemplo, de las presupuestarias, ya es una tarea que ha desarrollado el monitor de presupuesto de FAN, que es un trabajo muy logrado también, que nos ha servido para complementar en algunas instancias. Y en el caso de las jurisprudenciales, necesitaríamos ampliar nuestra base empírica para poder hacerlo. Entonces, en esta primera etapa, ¿no?, porque contamos con que habrá una próxima, no decidimos excluirlo. Y también tuvimos algunas limitaciones que tienen que ver con la necesidad de contar con un conocimiento técnico más específico en algunas áreas, justamente para no dar por hecho que una regresión era tal sin conocer cuál era el estado anterior. Por ejemplo, puntualmente estoy pensando en la aprobación de ciertos insumos nucleares o en la aprobación de nuevas patentes de semillas, que realmente excedía nuestra capacidad de análisis. Así que hemos consultado en algunos casos y en otros casos las hemos evitado. A ver si me olvido algo más. El trabajo se materializó en una ficha que después se trabajó en un cuadro, que ahora Abel va a explicar un poco más cuáles fueron esas implicancias en su especificidad, pero lo dividimos en fecha, la norma específica, el órgano emisor, el tipo de regresión y un resumen del contenido de esas disposiciones. Buenas tardes a todos y a todas. Como decía mi compañera, les voy a comentar algunos ejemplos de regresiones ambientales que hemos encontrado en el boletín oficial, pasando por los distintos tipos de regresiones que fueron nombradas y las que consideramos quizás las más relevantes. La primera regresión que aparece con la asunción del gobierno de Javier Milei es el DNU 8 del 2023, que en este caso estamos ante una regresión institucional, porque lo que hace es degradar el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que desaparece el organigrama de gobierno y asume sus funciones la actual Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte. Es decir, la autoridad de aplicación, la cartera ministerial entonces de la cuestión ambiental, pierde su especificidad y se funciona con otros temas que no hacen a lo ambiental, como es el deporte y el turismo. La segunda regresión es el DNU 70, no sé si lo recuerdan, es el que era denominado como el mega DNU, que tiene un paquete de reformas bastante terribles, entre las cuales aparece una regresión, en este caso de carácter regulatorio, que es la derogación de la ley de tierras. La ley de tierras, para quienes no la conocen, es una ley que limita la concentración y la extranjerización de tierras. Lo que sucedió con este caso, Marianela le comentaba que nosotros no teníamos la capacidad de seguir las regresiones de la jurisprudencia, es decir, de los fallos judiciales. Sin embargo, cuando había una regresión que nosotros identificábamos en el boletín judicial y que esa regresión era judicializada, sí decidimos seguirla. Y en este caso este fue un fallo judicializado que tuvo un derrotero judicial, específicamente a partir de una medida cautelar presentada por el CECIM, el Centro de Excombatiente Islas Malvinas de La Plata, para solicitar la inconstitucionalidad, si mal no recuerdo, del artículo del DNU 70 que derogaba esta ley. Lo que sucede es que el juez entonces que recibe la causa estaba de feria y el juez de feria acepta la medida cautelar, pero cuando viene el juez titular decide, la revoca y en ese caso el DNU vuelve a entrar en vigencia y la ley por lo tanto es derogada. Sin embargo, ese fallo, tiene todo un derrotero, como les comentaba, llega hasta la Cámara Federal, que decide declarar la inconstitucionalidad del artículo del DNU que deroga la ley, por lo tanto la ley recupera la vigencia. Luego, otra cuestión que hemos encontrado en el boletín oficial tiene que ver con la ley Bases.
Ustedes no sé si recuerdan que la ley de bases en su primera propuesta contenía un sinnúmero de regresiones ambientales modificando normas de presupuestos mínimos, la ley de bosque, la ley de glaciares, entre otras. Esto por suerte, muchas de estas cuestiones no quedaron en la redacción definitiva de la actual ley 27742, pero sí nos parece importante destacar algunas disposiciones referidas al RIGI. No sé si conocen lo que es el RIGI, que es un régimen de incentivo a grandes inversiones extranjeras que establece un montón de flexibilizaciones regulatorias, fiscales, etc. En el marco del cual, es todo un título dentro de la ley de bases, identificamos algunas regresiones de carácter regulatorio y también una regresión competencial. Específicamente, 3 regresiones regulatorias. La primera tiene que ver con la prevalencia del RIGI sobre las normas ambientales. Dice textual la ley: cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título será nula de nulidad absoluta e insanable. Esto lo que quiere decir es que el RIGI está por encima de las normas ambientales. Esto es claramente una regresión regulatoria. Luego establece también esta normativa que los beneficiarios, es decir, las empresas que acuden a este régimen, no podrán ser afectados por restricciones regulatorias sobre el suministro, transporte y procesamiento de insumos. ¿Esto qué quiere decir? Que el RIGI beneficia el uso de los bienes naturales, por ejemplo el agua, por parte de las empresas, por sobre, por ejemplo, los pobladores locales que tienen un derecho humano de acceso al agua potable. Y la tercera regresión ambiental que encontramos es un derecho que establece el RIGI para las empresas, que es un derecho de operación continuada. Un derecho de operación continuada del proyecto sin interrupciones, es decir, los proyectos que acuden a este régimen solo pueden ser interrumpidos por una causa judicial. ¿Qué es lo que sucede? Si estamos ante un daño ambiental manifiesto, de esta manera se limita el poder de policía que tiene la administración pública para regular las actividades que se realizan en el territorio. Entonces, si hay un caso de daño ambiental, hay que esperar una sentencia judicial, para poder actuar limitando el poder de policía ambiental. Y por último aparece también una regresión competencial, que es la prórroga de jurisdicción, que es algo que lamentablemente se viene haciendo, no es nuevo, en regímenes de inversión extranjera y también en contratos que tienen que ver con regímenes de inversión extranjera, como sucedió con el contrato entre YPF y Chevron, que lo que hace es prorrogar la jurisdicción, o sea, la potestad que tienen nuestros tribunales de resolver en causas que involucren a estas empresas a un tribunal, a una jurisdicción arbitral internacional, es decir, a un tribunal privado internacional, que esto afecta la posibilidad que tenemos de abordar de nuestros tribunales y con nuestras normas estos casos que se judicialicen. Luego, saliendo ya de la ley bases y del RIGI, les voy a nombrar también una regresión de carácter presupuestario. Si bien nosotros no rastreamos las regresiones presupuestarias, por lo que decía mi compañero, acá estamos ante una regresión que es regulatoria y presupuestaria porque elimina una regulación que establece un presupuesto. Lo que hace el decreto 888 es eliminar el FOBOSQE. El FOBOSQE es un fondo fiduciario para la protección ambiental de los bosques nativos. Este fondo estaba establecido mediante la ley de presupuesto y se vincula con la ley de bosques que establece el Fondo para la Protección de los Bosques. De esta manera se afecta indirectamente la eficacia, la aplicación de la ley de bosque. Y por último, la última regresión que queríamos compartirles es el decreto 1136 de 2024, que establece una regresión competencial, que es el traspaso del Sistema Federal de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad. Acá estamos viendo cómo, por un lado, se degrada la competencia ambiental, se le quita una potestad que es propiamente ambiental y a la vez se aborda la cuestión de los incendios. Nosotros somos de la provincia de Santa Fe, es una zona muy afectada por los incendios en los humedales, como una cuestión de mera seguridad pública y no como un problema socioambiental como consideramos que es. Estas son las regresiones que queríamos compartirles, hay otras más que pueden acceder en el libro, que tiene el cuadro, como le explicaba mi compañera. Y retomando un poco, no quedarnos por ahí con esta visión negativa. Para nosotros fue un trabajo muy angustiante estar revisando el boletín oficial a ver qué destruyeron hoy.
pero sí ver algunas experiencias distintas, similares, como la de Brasil, que esto sirvió luego para poder reconstruir el marco teórico, el marco regulatorio y para poder recuperar las regulaciones y políticas públicas que se perdieron. Entonces también pensar esto no en un sentido un poco esperanzador, como decías anteriormente. Así que muchas gracias. Contanos un poco el estado actual de acceso a información pública ambiental. Guido Casca te diría está mal, pero no tan mal. No, tenemos que abordarlo de diferentes sectores, con diferentes enfoques, digamos. Para ver desde una manera tenemos que ver si estamos hablando desde el sector nacional, desde el sector provincial o un sector municipal. Y ahí dentro de esos sectores podemos ver si nos referimos al poder ejecutivo, al sector público, como le llamamos, la administración pública de esos poderes, al poder legislativo o al poder judicial. En el capítulo de acceso a la información van a poder ver que analizamos un poco eso con una encuesta de percepción, y básicamente la idea que teníamos desde FAM es la que la mayoría compartía. A nivel nacional tenemos, sobre todo en lo que es sector público, administración nacional, básicamente el TAD, creo que algunos de acá lo conocen, o todos, porque tramitamos el título o algún tipo de trámite anti-AFIP, lo usamos de alguna manera, y eso facilita la presentación. ¿Es el escenario ideal? No, no lo es. Tramitar un pedido de acceso a la información con el TAD tiene un montón de decepción, falencia o frustración que uno lo presenta, no te contestan, tardan en contestar, incluso no te derivan cuando tienen la obligación de derivarlo a otro lado. Sin embargo, cuando lo comparamos con un nivel provincial, claramente es mucho más fácil. O sea, presentamos por TAD, para quienes tenemos acceso, ¿no?, a una computadora, y presentarlo a través de internet, es más fácil presentarlo por TAD. Si vemos a nivel provincial o municipal, todavía tenemos que ir presencialmente al organismo que queremos consultar, o a la intendencia, o al Poder Judicial incluso. Incluso a nivel nacional, al Congreso todavía es mando un mail, y esto que nos imposibilita la posibilidad de hacer seguimiento. Hoy por TAD tenemos la posibilidad de ver cómo está el trámite, qué funcionario lo tiene, a quién le tenemos que reclamar. Bueno, eso es desde el primer enfoque, entonces ahí tenemos una medida. Después tenemos que ver si hablamos desde la transparencia activa o la pasiva. Además me olvidé otra cosa, en los obstáculos que tenemos nos encontramos con reglamentaciones. En este periodo hablaban antes los compañeros propinantes de las regresiones. Nos encontramos con el decreto 780, que ¿qué viene a hacer? Viene a reglamentar la reglamentación, a modificar la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información, y nos viene a ampliar lo que consideran información pública, diciendo que, por ejemplo, los documentos preparatorios de una decisión ambiental no los pueden brindar ahora. Entonces, ya otro obstáculo para acceder a información. Vienen a introducir el principio de buena fe, que en la ley lo estaba contemplado, pero para las autoridades, no para quienes pedimos información. Y además le dan a los responsables de acceso a la información, los funcionarios que tienen determinadas por la norma responsabilidades, les otorgan nuevas facultades para decidir qué peticionante actúa de buena fe. ¿Qué es actuar con mala fe? ¿Presentar muchos pedidos? ¿Querer saber más? Eso es la mala fe. Bueno, no está definido, y esa ambigüedad en esta reglamentación nos pone en una situación más débil a los que pedimos información. Y bueno, y después del otro lado también nos encontramos con la transparencia activa. Eso es lo que se llama transparencia proactiva, que es cuando los particulares se presentan, piden información al Estado. Y en la transparencia activa, que es cuando la obligación del Estado de poner a disposición de la ciudadanía la información, estamos mejor en comparación con la reglamentación anterior, que era el viejo decreto 1172 del año 2003, pero si nos enfocamos a nivel ambiental, tenemos el SIAM o el SINI, el Sistema de Información Ambiental Integrado, que tenemos muchos datos desactualizados. Entonces, ¿estamos bien? Sí, hay un sistema de información, tenemos información publicada, desactualizada, ¿no? Cada vez que necesitamos acceder a algo, hay que presentar un pedido. Lisandro, ¿no haces este pedido? Sí, dale, vamos, lo preparamos, vemos a quién está dirigido, si tiene facultades, y después, en base a eso, tenemos que seguirlo. Y bueno, son esos obstáculos con los que nos encontramos, y obviamente las particularidades de eso. Ese es un poco el estado con el que nos encontramos. ¿Escazú modificó esto? Lamentablemente no, sigue todo igual que antes de que esté implementado el acuerdo y ratificado de la Argentina. ¿Aprendimos algo nosotros haciendo este informe?
Sí, ¿cómo preguntar? O sea, preguntas concretas, concisas, numeradas, también es una buena estrategia para hacer un seguimiento. Te pregunté 1, 2, 3, 4, 5, me contestaste 1, 2. Bueno, me das un poquito de las otras que te pregunté. Y a nivel nacional contamos por suerte, vamos a llamarlo por suerte, con la Agencia de Acceso a la Información Pública. Este órgano garante tiene un funcionamiento, si bien depende jerárquicamente de jefatura de gabinete, la autoridad no la designa, está disociado de la línea política, llamémosle, y tiene un funcionamiento independiente. Nosotros nos presentamos desde FAN a reclamar y te sacan resoluciones intimando a los organismos a brindar la información. Entonces es una buena estrategia para pedir información. Así que ese es un poco el estado en el que estamos. Y agradecer a CEPAS también por la invitación que me realizó para estar acá presentando este trabajo. Bueno, el artículo 7 de Escazú lo que habla es de la participación en la toma de decisión ambiental. Y en ese marco, un poco por mi trabajo, por mi especialidad, yo tomé lo que es el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que pobre un procedimiento ya viene muy, muy subestimado también, porque bueno, obviamente por subestimado también por en general, ¿no? Por las instituciones, etcétera, pero bueno, es la herramienta con la que contamos hoy. A veces digo, hay otras herramientas que se podrían usar para poner, digamos, en debate el tipo de desarrollo que queremos o las aptitudes territoriales para determinado tipo de desarrollo. No es de evaluación de impacto ambiental, lamentablemente, pero confluyen ahí también, porque es la única herramienta que hay, este tipo de cuestionamientos, de tipo de diálogos y debates y conflictos. Pero bueno, retomando el tema, ahí Escazú, para repasarlo muy rápido y no aburrirlos, porque aparte ustedes después lo pueden mirar y leer un poco, Escazú habla claramente de algo muy importante, que habla claramente de la participación, dice antes, durante y después de la decisión ambiental, ¿no? Entonces, tomando esa tríada, tomando ese concepto del antes, durante y el después, que fue la base para el cual analizar la normativa ambiental de Argentina referida a la evaluación de impacto ambiental. En este análisis yo lo llamo un análisis preliminar porque tomé lo que es las leyes de mayor jerarquía, o sea, la normativa de mayor jerarquía, leyes y decretos reglamentarios. Por supuesto que sería mucho más profundo y amplio trabajar también con resoluciones, etc. Ahora, no saben la dificultad que me resultó a mí encontrar la normativa, alguien que trabajó en el Estado. Entonces, y me fue muy difícil. Entonces, el primer punto a destacar es cuando uno está buscando la normativa, decir que muchas veces tenés el teléfono de alguien a quien llamar y que muchas veces encontrás por eso, y otras veces no, decir, pobre la gente que tiene que buscar una norma. O sea, somos 24 países, realmente. Los portales difieren, a veces están caídos. Bueno, eso fue la primera batalla. Esa fue la gran batalla. Y después, básicamente, lo que tiene el procedimiento de evaluación de impacto ambiental está, digamos, también se lo podemos dividir en esas tres partes: en el antes, en el durante y en el después, ¿no? El antes es donde, por lo general, los proponentes, le llamamos así a las personas o a las empresas, personas o a las corporaciones que empiezan a diseñar los proyectos, son los que empiezan a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Preguntas clave, ¿no? Y ahí, en esa instancia, que le llamamos prefactibilidad, que trabajamos en evaluación de impacto ambiental, es donde la participación está prácticamente ausente. Pero no solamente la participación de las personas, de los potencialmente afectados, la participación de la cartera ambiental, la autoridad ambiental. Que muchas veces, dígase de paso, en Argentina no todas las autoridades ambientales emiten las licencias ambientales para todos los proyectos. Ya sabemos que Minería emite para sus propios proyectos, a veces también pasa con los proyectos forestales. Entonces, ya de por sí hay una falla institucional de participación, digamos, en esas primeras etapas, que es clave, porque es ahí donde se van a definir los mayores impactos, ¿no? Y es ahí donde se podría trabajar, inclusive para mejorar esos proyectos en su ubicación, en su desarrollo tecnológico, en las metodologías que van a implementar. Entonces ya ahí hay una gran falla, ¿no? En el antes. Y después tenemos otra gran ausencia, que es en el después. Porque más o menos en el durante, la Ley General del Ambiente establece la participación a través de consultas o audiencias públicas, y en líneas generales las provincias también lo hacen
con más menos, algunas lo tienen para impacto significativo, otras lo tienen para el criterio de la autoridad, en fin. Son instancias tardías, obviamente, ¿no? Porque es cuando llega el proyecto a la mesa, o a la mesa de la audiencia, y ya se definió todo. Y donde capaz unos días previos las personas o muchos organismos o actores interesados tuvieron acceso a la información y tienen un poco tiempo para poder, digamos, recorrer cientos de páginas y poder llegar informados a una audiencia pública. Imagínense también otra vez el caso de personas que por ahí son convocadas a una audiencia pública y viven, no sé, a cientos de kilómetros, etcétera. Esas cosas pasan. O inclusive a veces, que no, bueno, lo decía recién acá el compañero que a veces, más ahora, inclusive hay restricciones de brindar la información de documentos preparatorios para la consulta o el trabajo de audiencia ambiental, y ahí es peor todavía, ¿no? Y esto, en algunas provincias, bueno, esto no está en la normativa claramente, pero lo sabemos, que, digamos, hay fallas en el acceso a la información, ¿no? Las personas tienen que ir en un horario determinado, golpear una puerta y los hacen entrar en un lugar, les ponen el estudio, tienen, no sé, una hora y la gente saca fotos, igual que después se lleva ese mamotreto para entender. Entonces, digamos, el Escazú como tiene lineamientos para mejorar eso, tiene lineamientos para mejorar el acceso a la información, que la información establece, digamos, que se tienen que establecer mecanismos para que la información sea accesible para un público no técnico, que tiene que tener plazos razonables, no solamente para acceder a la instancia participativa, sino que también tiene que tener plazos razonables en la publicación. Bueno, define una serie de lineamientos muy importantes también para las comunidades indígenas, para las comunidades locales, para también actores vulnerables, puede ser con dificultades de acceso por X motivo, y también para lo que ellos le llaman llegar en condiciones equitativas, digamos, ¿no? Y eso es la gran falla, es que más o menos la participación está siempre muy jerarquizada. Participan por ahí en las audiencias públicas gente que tiene mucho conocimiento del tema y gente que a duras penas puede entender y que por ahí necesita urgente una respuesta en relación a que siente que se va a afectar un recurso, se le va a afectar el acceso a algo que es su sostén de vida o que está en sus valores culturales también. Entonces, un poco tomando esos puntos del artículo 7, fui haciendo ese trabajo, digamos, de revisión de todas las normas de la provincia, y un poco lo que ustedes van a ver en el informe es esos resultados, que bueno, así a grandes rasgos es muy disímil, es muy diferente, somos 24 países legislando esto. Creo que esto ya es una consideración mía, yo no soy abogada, pero creo que en algún punto hay un error de interpretación del dominio originario de los recursos, porque una cosa es el dominio originario, está bien, está perfecto, está en la Constitución, pero otra cosa es la protección ambiental, ¿no? Y ahí creo que se refugian ahí, ¿no? Hace ¿cuánto? 20 años que tenemos como 10 proyectos de presupuestos mínimos para evaluación de impacto ambiental y nunca prosperó ninguno con ningún gobierno, ¿no? Entonces, claramente hay un problema ahí, me parece muy fuerte, de interpretación del artículo de la Constitución. Bueno, entonces para ir cerrando, creo que ahí lo que es necesario fortalecer, y no necesariamente lo digo que sea la normativa, porque las normativas son marcos generales, no necesariamente tienen que ser tan específicos, y está bien que así sea, pero está bueno que tengan esos lineamientos generales, porque ayuda a las autoridades y ayuda, digamos, al Ejecutivo a trabajar después en herramientas específicas. Pero bueno, van a ver que hay dos falencias, el antes y el después. Y yo me detengo un poco ahí, porque para mí es, un poco siendo técnica del área, me parece que es uno de las instancias más preocupantes en general de la evaluación de impacto ambiental, y esto está inclusive en toda la bibliografía internacional, la nacional también, de que hay como un desacople. Una vez que la autoridad emitió la licencia, por ahí condicionada, con todo lo que no hizo antes, lo tiene que hacer después, eso pasa muchísimo, listo, se terminó. Y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no termina ahí, hay que saber, bueno, los impactos que se previeron, ¿están sucediendo? ¿Cómo están sucediendo? ¿Hay nuevos impactos? ¿Lo que se previó está o no está? Y ahí también hay una gran ausencia en general del Estado. Por supuesto, el Estado por ahí, no digo que sea voluntario, tiene pocas capacidades muchas veces de fiscalización, de control, y creo que sería inclusive una herramienta que les vendría muy bien, y hay instrumentos
instrumentos participativos en las fases posteriores, en la ejecución del proyecto. Comisiones participativas, de monitoreo, integrando a comunidades, a universidades, o sea, hay un montón de herramientas y encima, además, es un proceso que genera mucha información. Por lo general, en la etapa de ejecución y en la etapa de implementación de los programas ambientales se genera mucha información. Entonces, eso ayudaría inclusive también a generar lo que se llama ciencia ciudadana y a fortalecer las capacidades débiles que tiene el Estado muchas veces de poder hacer el seguimiento de los proyectos. Por lo tanto, creo que las herramientas participativas ahí es una oportunidad, no tienen que ver como un conflicto, se tiene que ver como una gran oportunidad de asistencia al Estado para poder hacer el monitoreo de los proyectos que licenciaron. Así que eso más o menos. Buenos Aires, en Derecho y Economía del Cambio Climático en Flaxo, es docente de grado y posgrado en universidades públicas y privadas y funcionario del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Ariel, contanos un poco cuáles son las principales barreras para el acceso a la justicia ambiental. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Agradecer el espacio, como un sueño hecho realidad. Recuerdo hace unos años atrás, cuando Escazú aún no estaba vigente, conocí a muchas de las personas con las que hemos trabajado este libro, así que la conocí a Flor, la coautora de este capítulo de justicia ambiental. Y realmente es difícil poder hablar de esto, que es prácticamente la labor de uno de los 3 órganos del Estado, multiplicado por 24. Así que no fue algo sencillo porque lo que hay es un gran caos, ¿no? Al respecto. En primer término, lo que hicimos fue entender que era el acceso a la justicia, que dice cómo se toma el 41, qué acciones prevé el 43, qué nos dice la Ley General del Ambiente, qué nos trae Escazú. Y nos tomamos lo que nos dice Escazú, ¿no? Bueno, cuando el Poder Judicial o la esfera sancionatoria ejecutiva es la que tiene que salir a responder cuando falla todo lo que venimos viendo, ¿no? Cuando falla lo que nos hablaba los chicos de no represión, ¿no? Problemas normativos, qué pasa si el RIGI tal o cual cosa, qué pasa si el acceso a la información no ha sido brindado por una omisión o cuando directamente nos informan de forma precaria o deficiente, qué pasa cuando la participación o no se le dio el espacio a la participación o la participación fue deficiente o cuando realmente hay una afectación al ambiente, ¿sí? Sea por un daño consumado o en forma preventiva. Una vez sentado esto, dijimos, bueno, a ver, ¿qué hay? ¿Cuáles son las instituciones o qué parte o cómo está armado el Poder Judicial para dar respuesta a esto, ¿no? Y realmente hay que buscar por 24, ¿sí? A veces por 24 y a veces por 24 y por cada departamento judicial. Y además acá no juega solamente el Poder Judicial, también juega el Ministerio Público Fiscal, que creo que es el gran tema. Tenemos una tradición en nuestro país de causas impulsadas por particulares o por organizaciones de la sociedad civil y un Ministerio Público Fiscal que no promueve la acción ambiental, sea esta de la naturaleza que fuere, ¿no? Contenciosa, penal, civil. El Ministerio Público Fiscal en líneas generales no está presente, salvo como alguien a quien se le consulta para que dictamine. Y el Ministerio Público Fiscal es quien en definitiva debe velar por el interés general, el artículo 120, ¿no? Bueno, no está mucho, o está empezando a estar cada vez más. Después lo que vimos sí que hay intentos, ¿no? Una corte que por resolución acordada crea una oficina, o una resolución de la presidencia que crea una secretaría, un organismo dentro de cositas, ¿no? Perdiditas por ahí, pero no tenemos una genuina política para dar respuesta al artículo 8. Y desde que empezamos a investigar esto a hoy, realmente yo lo que veo es que hay una regresión en cuanto a las políticas del Poder Judicial para que esto sea real. Además de eso, lo que hicimos fue, bueno, ¿qué es lo que hay? Lo van a encontrar acá, ¿no? Pero digamos que después lo que hicimos también fue una encuesta. Hicimos una encuesta dirigida a o sea, sin cupo, ¿sí? Pero sí dirigida a personas que trabajan en relación a la justicia ambiental, sea como funcionarios magistrados o bien como litigantes. Obtuvimos 72 respuestas, lo que no es poco, bastante distribuido en temas de paridad de género, en
si se triplican o si realmente integran el Poder Judicial y demás. Y esas respuestas creo que nos tributaron lo que habíamos identificado en el primer bloque, en el segmento de análisis, ¿no? Lo primero que se pone ahí de manifiesto es que hace falta una formación genuina de parte de los operadores, ¿sí? El litigante le reclama al Estado que tiene que estar más capacitado. En eso aparece la ley Yolanda y otras instancias de capacitación que, insisto, estamos viendo cómo están decayendo en la actualidad, el impulso, el vigor de intentar educar en esto. Pero claro, el Poder Judicial dice los que no saben son los que traen las causas, y el Poder Judicial dice los que no saben es demandarme bien. Y una respuesta de eso está en que encontramos que el 56% de los encuestados dijeron que la acción de amparo es la vía para el acceso a la justicia, ¿no? Como que va por ahí. Hay que ver si va por ahí porque no falla o va por ahí porque no conocemos otra. Después lo que decían las encuestas es esto, institucionalmente, ¿qué hay? ¿No? ¿Dónde voy yo a reclamar? Yo interpongo un amparo. Bueno, ¿dónde lo interpongo? ¿En qué justicia? ¿En la federal, en la provincial, en el fuero civil, en el contencioso, en el penal? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Y fiscalía me va a acompañar o no me va a acompañar el fiscal? ¿Puede el fiscal accionar o solamente él dictamina? ¿Tiene legitimación activa? ¿Puede impulsar una acción o no? ¿Me va a acompañar o no me va a acompañar? Otro tema que vimos también es que al Poder Judicial no le gusta decidir estos temas, porque son temas sumamente complicados, que si uno va a donde tiene que ir, toca al poder económico, toca al poder político, toca al poder real, y eso no es fácil. Es preferible entenderse más con una justicia de poca monta, de caso a caso. Cuando uno se topa con temas ambientales, siempre está el Estado, por acción o omisión, de forma principal o secundaria, como en algún punto, al menos como un tercero, ¿no? Realmente al Poder Judicial no le gusta resolver estos temas porque son complejos, son estructurales, son políticos, ¿sí? Después también lo que vimos es, bueno, no sé si estamos con tiempo, pero... El Ministerio Público de la Defensa. Sí, bueno, la situación del Ministerio Público de la Defensa también, que es un actor bastante interesante a ser convocado a este juego. El caso del defensor de la Nación, ¿no? Defensor que no está, las defensorías del pueblo, provinciales, las municipales, los centros de justicia, los colegios de abogados y sus consultorías, las universidades. Hay un universo realmente muy, muy vasto de actores que podrían estar trabajando en estos temas, pero al momento creo que reina el caos. Creo que para llevar una señal de optimismo, creo que esto es algo muy bueno, que se haya conformado el observatorio es muy bueno, que estemos viendo qué es lo que está pasando es muy bueno en todos los pilares que hemos estado trabajando. También, como les contaba, hay una iniciativa de fiscales ambientales de la Argentina, se llama la RAFA, la Red Argentina de Fiscales Ambientales. Algunos la conocemos, está funcionando, se constituyó recientemente como una asociación civil, tiene luz verde para actuar a partir de la semana pasada. Son indicadores de que algo puede llegar a cambiar, pero sí me parece que lo que tenemos que lograr es que la justicia ambiental deje de ser una justicia que está reservada a grandes casos, a casos que nos enseñan como algo de difícil trabajo, de difícil abordaje, de mega causas, porque también hay un derecho ambiental de todos los días, un derecho ambiental a la vuelta de la esquina, un derecho ambiental de personas que podemos plantear acciones por deficiencias en las políticas públicas, y hay que animarse, hay que litigarlo. Lamentablemente generalmente van por vía de amparo, eso implica temas de honorarios, temas de acceso a prueba. Bueno, hay varias dificultades, pero creo que es momento de pasar a la acción, porque cuando todo lo demás falla, digamos que es la justicia lo único que de alguna forma puede llegar a responder. Así que, bueno, en 10 minutos intenté resumir algo de todo esto. Muchas gracias. Flaxo, doctoranda en Flaxo, me pidió que lo lea todo, así que voy a ser breve, y es subsecretaria de Coordinación Parlamentaria en la Legislatura de Buenos Aires. Delfina, contanos un poco, para quienes nos acompañan, ¿quiénes son los defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales? Nombro a la universidad, también soy investigadora del CEDAF y soy docente en esta casa. Bueno, cuando me preguntás quiénes son, lo primero que me sale
sale como buena millennial que soy es pensar quiénes son, diría Moria Kazan, pero yo les diría quiénes somos, ¿no? Lo que hicimos en esta primera etapa, coincido con los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que es un primer informe, y nosotras dividimos nuestro trabajo en dos partes. Lo primero, y por el apuro del pedido que nos hacían las organizaciones que lideran el observatorio, era ¿quiénes son los defensores? ¿A qué nos dice el acuerdo de Escazú? Nos habla genéricamente de personas y organizaciones que protegen los territorios, ¿no? Pero se han suscitado múltiples controversias y también en todos los análisis de cuál es la situación de los defensores en nuestra región y la falta de información pública que hay respecto de esa situación de peligrosidad que le atribuimos a la región de América Latina, hacen entonces necesario saber quiénes son, a quiénes nos estamos refiriendo. Entonces lo que hicimos fue un trabajo de recopilación de definiciones que utilizamos, nos centramos principalmente en la región, pero también tomamos definiciones de otras regiones como la región africana y la región europea, pero especialmente énfasis en la región americana, obviamente, y en estados de la región de América Latina y el Caribe. Y la idea fue sintetizar, sistematizar y traer luz a esta pregunta. Entonces, encontramos 25 definiciones, armamos una línea de tiempo, construimos una historicidad de estas definiciones y también concluimos que es necesario tener una definición. Si bien sabemos que los modelos de plantilla de soluciones no suelen ser ni bien recibidos por nuestra región, ni en general traer resultados positivos, sí tiene un impacto pensar en una definición acordada de defensores ambientales, porque por ejemplo, la Corte Interamericana trajo algo muy interesante con el caso Barbara Bray, que es los funcionarios públicos que defienden el ambiente son defensores ambientales. Y eso nos debería a nosotros dar herramientas para pedirles una mayor autonomía, una mayor independencia, hacer también las acciones necesarias para el nombramiento del defensor que nos está faltando, que es un defensor ambiental. Entonces, cuando nos consideramos y nos interpela desde el rol de la divulgación, el periodismo, la docencia, el activismo, entonces nos consideramos adentro de ese grupo y también queremos construir a una mejor institucionalización. En definitiva, esto también me lleva a contarles un poco en qué estamos trabajando hoy, y era, bueno, ¿y qué grado de institucionalización tiene esta protección de los defensores? ¿Y dónde buscarla? Las compañías de CELS están trabajando el caso de Argentina, entonces pensamos, bueno, vamos a traer casos de distintas regiones, y la idea fue justamente, no podemos, claramente somos dos personas, con mi colega la doctora Bonafina, no podemos abarcar todo el mundo, pero sí podemos pensar qué interesante sería ver qué pasa afuera de nuestra región, o sea, en nuestra región, pero también afuera de nuestra región. Y nosotros en las definiciones no incluimos a la región asiática, sabemos que ASEAN y en la región asiática no hay tanta construcción respecto de defensores ambientales, sabemos que son formas de gobierno y de estados muy distintos a los que quizás nosotros estamos acostumbrados en nuestra región, pero incluimos el caso de Indonesia, que es un caso muy interesante porque tiene graves violaciones y vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de los defensores de territorio por principalmente la deforestación, el cauce de la minería. Incluimos además de la región africana a la República Democrática del Congo, ya todos sabemos lo que está pasando ahí con el cobalto, y de nuestra región tomamos el Ecuador, ¿sí? Porque nos parece que, primero porque todos estos estados tienen algún grado de institucionalización. Por ejemplo, en Ecuador hay una resolución de la Defensoría del Pueblo. Pero ver cómo se diseñó, cómo se implementó y también cómo contrastar eso con el plan de acción que fue aprobado en el Acuerdo de Escazú. Es un análisis de régimen, sí, pero la idea es empezar a ver qué diálogos posibles hay para pensar en el artículo 9 de Escazú también a nivel global, como una experiencia para compartir y también para contrastar qué está pasando en esas regiones. Y obviamente, tanto la recopilación como este trabajo, la idea es que sirvan como un insumo para nosotros, para ustedes, para todos los que llevamos a cabo la defensa del ambiente. Con eso termino, espero no haberme excedido en el uso del tiempo. Muchas gracias. Práctica y violencia institucional del CELS, fue becaria de Berta Justice, litiga casos de violencia policial y trabaja también en casos de criminalización de la protesta social. Bárbara, bueno, ahora que tuvimos la presentación de Delfina, contanos un poco cuál es la situación de los defensores en los territorios. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y todas. Bueno, la situación de los defensores en los territorios está bastante alejada de lo que prevé justamente el artículo 9, que es esta obligación estatal de generar un entorno seguro y propicio para quienes defienden el ambiente.
lo que quisimos plasmar un poco en el capítulo que trabajamos desde el SEX es, bueno, caracterizar cuál es la situación de muchas comunidades y lo que viven en la vida diaria en carne propia, que es que en Argentina defender el ambiente implica la exposición a una serie de riesgos y que estos riesgos son cada vez más altos. Este capítulo lo construimos sobre la base de casos concretos en distintos territorios en los que intervenimos y acompañamos en distintas acciones. Incluyó, bueno, entrevistas a defensores y defensoras y bueno, el seguimiento también de causas judiciales. Este trabajo combina entonces algo de investigación, pero también acciones de acompañamiento que hacemos en nuestro trabajo diario. Entonces, en términos generales, en Argentina los defensores y defensoras ambientales están expuestos a ataques como amenazas, criminalización, represión, hostigamiento, tanto por parte de actores estatales como no estatales. Y el avance de proyectos extractivos como la megaminería, como el agronegocio y obras de infraestructura, incrementan este entorno riesgoso para quienes se oponen visiblemente a ellos. En este informe relevamos casos y patrones desde el 2021 hasta el 2024, que coincide, bueno, con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, y se focaliza en los casos de algunas provincias en los que estos proyectos se vienen instalando con más fuerza, como por ejemplo Jujuy, Chubut, Catamarca, y donde al mismo tiempo, bueno, las comunidades también han fortalecido sus redes y estrategias para resistir y sostener la defensa de sus territorios. Esto además se inscribe en un contexto general que está atravesando nuestro país, la victimización en la persecución y criminalización del activismo y la organización política que venimos viendo a partir de diciembre de 2023, que el Gobierno Nacional institucionalizó la represión y la criminalización, transformando estas políticas provinciales en una política nacional y, bueno, tal como comentaron Dabel y Marianela, impulsó reformas que benefician a las empresas extractivas. Durante estos años de Milei, el gobierno no solo allanó el terreno entonces para las empresas extractivas, sino que además envió un mensaje muy claro hacia las comunidades que habitan estos territorios, que en casos de conflicto el aparato de seguridad va a estar puesto totalmente en beneficio de los intereses privados. Por dar algunos ejemplos, creó la Unidad de Seguridad Productiva, que es una resolución del Ministerio de Seguridad Nacional, que además invita a las fuerzas provinciales a formar parte de un comando unificado de seguridad productiva y que adelanta un posicionamiento del Estado frente a un conflicto socioambiental. Es decir, frente a esto las fuerzas de seguridad van a estar al cuidado o al servicio de los intereses privados. También, bueno, muy recientemente se hizo conocido el Plan de Inteligencia Nacional, que se enfoca en seguir la conflictividad socioambiental y vigilar el activismo ambientalista y a los pueblos indígenas. Entonces, este posicionamiento político incrementa entonces los riesgos que enfrentan los defensores ambientales de los territorios. Ya yendo un poco a lo que relevamos en nuestro informe, bueno, agrupamos en patrones de agresión y de violencias. Bueno, relevamos casos más vinculados como a la violencia estatal o policial más clásica, como represión policial de manifestaciones públicas, que también llevan consigo a detenciones arbitrarias, causas penales armadas con un uso completamente arbitrario y abusivo de algunos tipos penales, como por ejemplo el terrorismo, espionaje ilegal y demandas civiles millonarias. Pero además, bueno, es como muy común esta frase de que América Latina es la región más riesgosa para defender el ambiente. Y hemos relevado también casos que son más comunes en otros países, pero de violencia privada, con una consecuente impunidad, ¿no? Ataques por parte de patotas o grupos armados contratados por empresas, bueno, y amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de personas ambientales. Y también, bueno, una estigmatización de estos grupos en los discursos oficiales, es decir, una narrativa mediática y oficial que presenta a los defensores como terroristas, como enemigos del progreso o delincuentes.
Por mencionar algunos de los casos que relatamos en el informe, está la situación de Jujuy en 2023, que bueno, el gobierno provincial aprobó una reforma constitucional que era regresiva en materia del derecho a la protesta social y también derecho a la tierra. Y esto generó obviamente manifestaciones de organizaciones sociales, sindicales, de pueblos indígenas y como consecuencia una respuesta estatal muy violenta que dejó un saldo altísimo de personas heridas y detenidas. Esto implicó un plan de persecución penal entonces organizada desde el Poder Ejecutivo y validada por el Poder Judicial con causas en su contra. Otro de los casos, por ejemplo, es el de Sabrina Ortiz, que es una abogada denunciante de fumigaciones con glifosato en la provincia de Buenos Aires, en Pergamino. Ella fue víctima de amenazas y en todo este tiempo, Sabrina no solo sufrió las consecuencias de las fumigaciones en su salud, sino que además fue víctima de censura y hostigamiento por parte del municipio. Entonces, como hay muchas problemáticas que involucran derechos y como decía también Florencia al comienzo, existe una brecha muy grande entre el marco normativo, todo lo previsto por el Acuerdo de Escazú, todas las definiciones, también las definiciones de defensores ambientales están hechas justamente para poder exigir una protección al Estado. En el caso argentino, el Estado no garantiza un entorno seguro, no investiga con debida diligencia estos ataques y de hecho hace todo lo contrario, criminaliza, persigue. Y las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial son la principal amenaza para quienes defienden el ambiente. Entonces hoy quienes se exponen a defender el ambiente lo hacen en una clara desventaja, no solo frente al poder económico, sino frente al mismo Estado. Las garantías se achican, las leyes se flexibilizan en favor del extractivismo y las protestas son perseguidas como si fueran delitos. Y esta sistematicidad en la persecución y la criminalización genera un efecto inhibitorio a quienes se exponen por estas causas. Este contexto, nosotros relevamos casos hasta el 2024, pero como todos sabemos continúa recrudeciéndose. Por mencionar un ejemplo, hace apenas 2 semanas en Neuquén hubo un operativo policial muy violento contra comunidades mapuche que piden su personería jurídica y que viven en territorios explotados por vaca muerta. Entonces, la idea de este informe era un poco aportar como un diagnóstico, una foto del estado actual, pero que también sirva como una herramienta para hacer incidencia, para disputar, para seguir acompañando a las comunidades y a las organizaciones en este escenario que es cada vez más hostil. Gracias. Defensora de los derechos indígenas, gracias por acompañarnos. La pregunta capaz disparadora es ¿qué rol ha tenido la perspectiva de género en el Acuerdo de Escazú? No sé quién quiere empezar. Yo arranco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias y por el esfuerzo, sobre todo a quienes coordinaron, a Fan, a Cristian, a Cepas, a Florencia, por supuesto a todos. Compartir este espacio es muy importante y gratificante para nosotros y nosotras. A medida que hablaban quienes nos antecedieron en el uso de la palabra, me daban ganas de polemizar y de debatir, porque también muchas de las cosas que estamos diciendo se enriquecen si intercambiamos, pero nos vamos a ceñir al tiempo y por lo tanto voy al punto de nuestro capítulo, sin perjuicio de subrayar algunas cosas que me parece relevante. Cuando hablamos de defensores y defensoras, tenemos que tener en cuenta que el 90% de la población vive en ciudades. En Argentina es el país del mundo con mayor concentración urbana. Entonces, cuando hablamos de en las comunidades, en los territorios, sí, en los territorios, en las comunidades, pero acá en la ciudad de Buenos Aires, que es el motivo de mi tesis doctoral, tenemos situaciones a 5 cuadras de acá. Cosas que son impactantes y sin ir más lejos, toda la cuenca Matanza-Riachuelo, el grado gravísimo de situación en el que nos encontramos después de que la Corte defeccionó de su rol emblemático, transcurre en un contexto urbano y los vecinos organizados de la cuenca son vecinos
urbanos. Entonces, por favor, cuando hablamos, entiendo, y vamos a hablar, y por supuesto Paula está acá para eso también, para reforzar nuestra interseccionalidad, pero es defensores ambientales, rurales y urbanos, una cosa que quiero destacar porque además son muchas las mujeres en los territorios urbanos a la cabeza de estas luchas. El corpus que hace obligatorio la transversalización de la política de género, de la visión de género, de la perspectiva de género, es preexistente al Acuerdo de Escazú. Por supuesto, todos los países de nuestra región han ratificado la CEDAW, que es la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, y han ratificado la Convención de Belém do Pará. Somos la región del mundo que tiene el único tratado sobre violencia contra las mujeres, y es muy importante, y la Comisión y el Comité lo utilizan, la Comisión y la Corte Interamericana lo usan frecuentemente. Entonces, esto es una consecuencia de ese corpus que deviene en Escazú. Nosotros todavía no tenemos aprobado por la COP los indicadores para esta medición y transversalización, pero hemos venido trabajando, y fue la lucha del movimiento ecofeminista que impulsó que la COP3 aprobara la necesidad de elaborar unas directrices y le encomendó a la Secretaría de Escazú una guía para la transversalización de género en Escazú. Entonces, la pregunta en respuesta sencilla y llana es, bueno, serán todas aquellas pautas e indicaciones que habrá que tener en cuenta para mirar en cada uno de los ejes del Acuerdo de Escazú la situación de diferente impacto entre mujeres y varones u otras diversidades. Entonces, primer punto sería, bueno, ¿por qué es más difícil para las mujeres el acceso a la información? ¿Por qué es más difícil para las mujeres el acceso a la justicia? ¿Qué impactos diferenciados tienen los hechos del extractivismo y los conflictos ambientales entre mujeres y varones? ¿Qué particulares violencias afectan a las mujeres y diversidades cuando las amenazan o ejercen violencia sobre ellas por defender los territorios frente al extractivismo? Entonces, hay ahí unas particularidades que muchos de los que están acá obviamente deben imaginar que podemos desarrollar, y de hecho en la línea de base que trazamos y en las preguntas que hicimos está un poco explicado, y ahora a eso va a referirse Paula. Pero no quiero dejar de subrayar esto. A mí me parece que hoy no existe democracia ambiental en Argentina. Esto lo sabemos, lo venimos verificando. Cuando digo nuestra tesis doctoral, lo verificó en la ciudad de Buenos Aires en relación a relevar 30 años de leyes, 30 años de políticas públicas, 30 años de fallos de jurisprudencia, y en esas condiciones hay particulares violaciones que se cruzan con la interseccionalidad. Entonces, quiero aportar en este punto. Hoy nos convocaron a hablar de género y por eso hablamos del relevamiento que hicimos en mujeres, pero yo quisiera introducir en nuestro próximo libro la idea del análisis de la interseccionalidad del impacto, porque a los niños tienen derechos y tienen derecho a participar en las decisiones que los van a afectar, su agua, su vivienda, etc. Y eso no estaría sucediendo en casi ningún lado. Las indígenas, por supuesto, tienen un capítulo específico, las personas con discapacidad, pero quiero decir, cuando se piensan estos ejes de Escazú, hay que pensar en todas estas diversidades en la evaluación de los impactos y qué medidas, qué acciones afirmativas debe garantizar el Estado para que el acceso a la información sea equitativo para todos y nadie quede atrás. Entonces me parece que esas serían las cosas más relevantes que quiero destacar. Y la otra cosa es esta. Me parece fundamental que nosotros podamos hacer estas presentaciones en las distintas provincias, y me parece fundamental además que más allá de los relevamientos que hicimos a nivel nacional o como nacionales, que podamos hacer un esfuerzo provincia por provincia de ver la situación de la democracia
ambientales de cada provincia. Me parece, y quiero destacar, no sé, las movilizaciones en estos días en Uspallata, o sea, nos conmueve, pero esa es la realidad. O sea, nosotros aquí estamos teorizando, pero muchos de nosotros también somos activistas de base en simultáneo a poder tener una tesis doctoral o estar en una cátedra. Entonces, me parece que eso nos va a enriquecer si podemos estar en cada uno de los territorios compartiendo el panel con los compañeros y compañeras que están en esa lucha, como lo hemos hecho también en otras oportunidades. Y en ese sentido quiero decir que nosotras vamos a tener el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en Corrientes este año en noviembre, porque por la fecha electoral se pasó de octubre a noviembre, y que bueno, estaríamos gustosas también de poder presentarlo en Corrientes y Resistencia, que es ahí como los vecinos del otro lado del río. Así que bueno, nada, gracias, y Paula va a la segunda parte. Panaicuna, Ñoca Sotiki, Paula Mercedes Alvarado Mamani, Ñoca Cani, Ainu Tres Ombúes de la Matanza Manta, Ñoca Cani Derecho Huaquisipi. Bueno, mi nombre es Paula Mercedes Alvarado Mamani, pertenezco a la comunidad Tres Ombúes de la Matanza y soy docente de la Facultad de Derecho. Esto se lo dije en quechua. Mi familia es de la provincia, nosotros somos de la provincia de Jujuy y hace varios años, bueno, ya casi 38 años que vivo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, un poco para contarles, nuestro capítulo está enfocado, bien como manifestó María José, tiene dos partes. Una primera parte en la cual es más teórica y se analizan las situaciones de por qué la importancia sobre transversalizar el acuerdo de Escazú con cuestiones de género. Y la segunda parte es un relevamiento que hicimos desde la red de defensoras, haciendo énfasis en distintas cuestiones que tienen que ver con estas interseccionalidades de las mujeres y diversidades, ¿no? Indígenas, migrantes, campesinas, rurales. Y bueno, pero antes quería comentarles que me parece que ya se ha hecho un poco de mención, ¿no? Pero que no por algo el acuerdo de Escazú surge, y más que nada el artículo 9, ¿no? Cuando se habla de la protección a defensores y defensoras, ¿no? Yo hace poquito regresé de Ginebra, estuve becada, y cuando llegué a donde estuve cursando, había una foto de una hermana indígena, ¿no? Que esa hermana viajó, me enteré que esa hermana fue asesinada, es de Colombia, del pueblo Nasa, Cristina Bautista Taquinas, o sea, cursó eso exactamente lo mismo que yo fui a estudiar, a capacitarse, en el seno de una beca que es la Universidad de Deusto y de la Oficina del Alto Comisionado. Llega a su territorio, ella siempre denunciaba que no tiene o no está focalizada, no está específicamente focalizada en las cuestiones de género, ¿no? Y nos decíamos, sí, a defensores y defensoras suceden, asesinan. Bueno, ahora tenemos a Julia Chunin, ¿no? Desaparecida desde agosto del año pasado. Pero las realidades también eran que justamente a quienes, y ese es el foco que queremos manifestarnos y hacer énfasis, es quienes defienden el territorio, quienes son proveedoras, ¿no? de tareas de cuidado, de cuidadoras, quienes reproducen nuestra cosmovisión, nuestra identidad, son las primeras en ser asesinadas, ¿no? Y bueno, y eso nos causó un poco de impacto también a nosotras cuando regresamos a nuestros territorios. Cuando yo venía, yo la semana que viene parto para Jujuy para comentar todo lo del taller, nos causa un poco de pensar, ¿no? qué es lo que está sucediendo, que la defensa territorial hoy está siendo tan compleja, ¿no? Y sí que ya no es parte del capítulo, pero sí hay uno de Silvina Ramírez que habla sobre la consulta indígena, y quería hacer mención un poco de eso, que la consulta indígena con vísperas, ¿no? con la obtención de lograr un consentimiento, es uno de los derechos vulnerados constantemente en los territorios. Generalmente la mayoría de las situaciones en las cuales empieza la violación y el despojo territorial es por falta de esta consulta y consentimiento, ¿no? Y en ese sentido nuestra encuesta se basó justamente en preguntando si había los casos que han llegado, que los pocos casos que se han judicializado y diversidades indígenas, nosotras nos mencionamos o
o nos autodefinimos, ¿no? Así como existe el autorreconocimiento, como guardianes de los territorios, ¿no? Y el territorio entendido en un sentido amplio, no solamente lo que manifestó María José, que en lo urbano, sino que incluso hoy nosotras que somos bastante abogadas indígenas estamos hablando de la academia como un territorio en disputa y a conquistar, ¿no? Entonces por eso también mi presencia en este espacio implica eso, ¿no? El territorio en un concepto bastante amplio, pero con nuestra cosmovisión. Y en este sentido, la encuesta empezamos a consultar, se habían tenido en sus lugares frente a algún proyecto y dos cuestiones que nos llamaron la atención. Los proyectos que más han sido impuestos en los territorios fueron por cuestiones territoriales y el agua. Son dos derechos que han sido vulnerados y que del agua a veces hablamos, a veces lo mencionamos cada tanto, pero es sumamente importante empezar a mencionar el agua como un derecho autónomo, ¿no? Y propio que también o por lo menos los pueblos indígenas, tiene vida y es un sujeto de derecho, sujeta de derecho distinto de la naturaleza. Y bueno, en esa encuesta también preguntábamos cuáles son los conflictos más recurrentes, preguntábamos si habían tenido información, siempre las respuestas fueron negativas, no. Si habían consultado, si habían tenido participación, tampoco. Si habían logrado tener un asesoramiento, algunas sí, ahí la respuesta fue como un 70 y un 30, pero después del 30% que había tenido asesoramiento no pudo llegar, no tenía patrocinio y por ende la causa no se pudo judicializar. Entonces, bueno, ahí pudimos un poco observar que no solamente la cuestión de género necesita ser transversalizada, sino que también el acceso a la justicia para las mujeres, en este caso indígenas, diversidades, campesinas, rurales y migrantes, también necesita tener esta transversalización, ¿no? Bueno, y también hacemos un pequeño apartado sobre lo que implica esta defensa territorial, ¿no? Que para las mujeres indígenas y diversidades implica esta defensa cuerpo-territorio, ¿no? Entendido con una cosmovisión, una identidad en el mismo territorio. Por eso también es necesario, bueno, no voy a decir las brechas que María José que ya mencionó, pero sí necesitamos tener indicadores que sean por etnicidad, por cuestiones de, incluso cuando hablamos de pueblos indígenas a veces se generaliza y claramente, justo acá veo a mis hermanos que son mapuches, los pueblos andinos, collas, quechua, aymaras, tenemos una forma de ver la pacha de una manera no distinta pero similar, pero a lo que el pueblo mapuche menciona. Entonces a veces en esa diversidad de querer integrar todos los pueblos indígenas nos olvidamos de las particularidades y nuestras diferenciaciones en cada uno de los territorios, ¿no? Bueno, y finalmente sí quería dejar como un mensaje que desde desde ACDH y desde la red venimos trabajando que transversalizar el Acuerdo de Escazú y la mayoría de la normativa no tiene que ver con una opción más que nada de buenos modales, sino que tiene que ver con una cuestión ética, ¿no? Una cuestión política y una cuestión legal. Justamente esto nos lleva a una democracia ambiental en sentido amplio. Y nosotras en todos nuestros espacios tratamos siempre de hablar del ecofeminismo, ¿no? Entendido también desde nuestra función como feministas, entender ese concepto de qué es la ecología, qué es la justicia climática y la justicia ambiental en todos nuestros espacios. Pachis, que es gracias en quechua. Afuera, porque fue después la observación la opinión consultiva del 32, pero me parece que va a meditar también en el próximo libro algún cruce y algún capítulo, y no queríamos dejar de mencionarlo porque creo que va a ser muy relevante. Y por otro lado, la otra cosa que yo no quería dejar de mencionar, que también me cruzaba cuando lo hablábamos del derecho a la información y las dificultades para el acceso a la información y la justicia. El 40% de los hogares no tienen una computadora en su casa, compañeros. O sea, se mejoró mucho en el acceso a internet, pero
las dificultades para el TAD, para lo que estaban hablando, cuando estamos hablando de las personas que están siendo afectadas en lo urbano y en lo rural y en los territorios, son las personas que no están pudiendo tener esta digitalidad. Entonces, ahí también merece otro cruce importante de trabajo. Así que no hay justicia ambiental ni justicia de género sin justicia social y sin justicia de género. Gracias. Muchas gracias, Fermín. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Una felicitación a todas las organizaciones que han participado de este, yo lo llamo el observatorio activo sobre Escazú, porque hay muchos observatorios dando vuelta que solo reciben documentación y la archivan. Este produce y ha producido algo absolutamente inédito para la región. Eso es digamos, es como la locomotora del tren que debería venir por detrás. Y a quienes participaron, ya algunos de ustedes están esta noche y muchos otros están trabajando de distintos lugares, felicitaciones. Bueno, ¿cómo podemos hacer nosotros para activar el acuerdo de Escazú? Es la pregunta, ¿no? Vamos a ser Argentina implicado en este momento, digamos, y yo me excuso de dar muchas opiniones por el rol que tengo hoy, es decir, voy a tratar de ser lo más suave posible. En verdad yo lo tomaría en dos dimensiones, voy a tratar de ser bastante rápido en esta respuesta porque estamos en el final. Una es la dimensión nacional y propia. Cuando hablo de propia es que el acuerdo de Escazú es para la gente, básicamente es un instrumento, es una herramienta y hay que utilizarla a fondo. Cuando nosotros empezamos, digamos, esta historia de Escazú, no sé, cuántos años atrás, no pensábamos primero que íbamos a tener un acuerdo, mucho menos que ese acuerdo iba a ser vinculante y mucho menos que eso se iba a transformar en una ley en Argentina. Todo eso es una utopía. Todo eso se logró. Hoy la normativa está para que la utilicemos y la profundicemos. Escazú es vox populi en todos lados, todo el mundo lo utiliza. La gran pregunta que tenemos que hacer es cómo hacemos para siempre la búsqueda de subir un escalón más. Tenemos un escalón y hay que subir uno más. Hoy tenemos la herramienta y esa herramienta tiene que empezar a dar resultados. Quizás estamos pasando por un pozo de aire, llamémosle, en el cual todo el mundo ignora, digamos, finge demencia en general, pero ese pozo de aire va a superarse y hay que ir generando todos los antecedentes para esa superación. Entonces es muy importante ese paso, la herramienta central. La segunda herramienta a nivel nacional es la que hace el Estado, que claramente yo no deberíamos mucho más que decir que hay un plan de implementación en la Argentina, que yo diría que de implementación tiene bastante poco. Hay un esbozo por allí y hay que ver cómo se lleva adelante. Pero igual, más allá de que el Estado quiera o no cumplir, escuchamos hoy la voz de los que trabajan en la justicia, digamos, y hay muchos lugares para participar en esto. Se han hecho iniciativas fundamentalmente el Ministerio Público, hay que trabajar con el Ministerio Público en los distintos lugares, hay que ir a las provincias, que me parece que en ese espacio podemos tener una mayor receptividad, y trabajar en los gobiernos locales o subnacionales, como se les denomina, y es en esos escalones. Y esto hay que tenerlo muy en claro, porque eso entonces no es un tribunal judicial, no es un tribunal contencioso, no es un tribunal punitivo, es un tribunal que va a preguntona. Levante la mano quien conoce el rol de los representantes electos y electas del público. Sin miedo. ¿Quién conoce? Bien, miren para atrás las personas que están adelante, como venimos de mano. Mantengan la mano, no sean tímidos, no se les va a calambrar, se les prometo. Ahora, las personas que levantaron la mano, ¿cuántas creen que podrían contar de qué se trata el rol? Levanten la mano. Miren la sala. Esto es parte para mí. Bien. Luber siempre levanta la mano, o sea. Este es parte para mí del panorama del acuerdo de Escazú. Digo, imagínense, si nosotros y nosotras, personas interesadas, involucradas en el acuerdo, este es el estado de situación, imagínense lo que sucede afuera de esta sala. El acuerdo de Escazú es desconocido, y yo, perdón que sea un poco aguafiestas, no pretendo cerrar esta velada con un panuelito llorando. Lejos de eso, sí me toca, creo, traer me parece que muchas veces creemos que el acuerdo de Escazú lo conoce todo el mundo, y en esta facultad tan emblemática a nivel país y a nivel región, inclusive mucha gente lo desconoce. Entonces creo que uno de los principales objetivos sigue siendo que el acuerdo de Escazú se conozca. No se defiende un derecho que uno no sabe que tiene. Y yo creo que muchas veces, y lo digo así en coloquial, nos comemos la curva de creer que todo el mundo conoce sobre estos temas. Y creo que estamos lejos de eso. Sobre todo, recién Andrés lo decía, y lo dijeron todas las personas que hablaron en estas casi 2 horas, estamos en un contexto difícil. Y para mí hay un dato muy emblemático que es
En Latinoamérica y el Caribe, menos del 50% de las personas creemos que la democracia es el mejor modelo posible. Imperfecto, como quieran decirle, pero menos del 50%. Ese es el panorama que tenemos en la región. Y de hecho hay un 25% de personas en la región que creen que gobiernos autoritarios son la salida y son la mejor opción. Ese es parte del estado de situación. Digo, estuve en países como El Salvador, donde está Bukele, que inclusive ahora se acaba de votar, que pueda ser elegido indefinidamente, y creo que en Argentina a veces pecamos de no mirar la película regional y global. Y creo que en parte por eso tenemos un Milei de presidente, porque creímos que en Argentina no iban a suceder ciertas cuestiones, y acá estamos. Entonces, creo que hay algo de, tenemos que mirar un poco más para afuera qué es lo que sucede, no ser tan soberbios y egoístas en creer que Argentina es una excepción en el mundo. Tenemos un montón de indicadores y cuestiones a nuestro favor. Nos autodiría, ojo al piojo con creer que eso es para siempre. Digo, en 18 meses quedan claro que muchas cosas con una simple biome se pueden cambiar, de la noche a la mañana. Y creo que en parte en la sociedad civil nos quedamos con un menú de posible repertorio de cosas que hacer que quedaron oxidadas. La calle hoy no tiene el mismo valor que tenía hace un tiempo. Y creo que todavía no construimos un nuevo repertorio de posibles cosas que hacer en un contexto como este. ¿Tengo idea de qué hacer? Claramente no. Por eso es fácil hacer preguntas y no generar las respuestas. Pero creo que en parte tenemos que generar preguntas. Y honestamente no sé si nos estamos haciendo las preguntas suficientes para salir de esta encrucijada en la que estamos. Recién Andrés lo decía, en algún momento esta ola pasará. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo ahora para cuando esa ola pase? Creo que en parte se trata de tener conversaciones con actores que un poco nos revuelvan la panza, creo que hay que salir de conversaciones cómodas y creo que hay que llevar el acuerdo de Escazú a lugares donde se lo desconoce. Y donde, antes que hablar del acuerdo de Escazú, hay que hablar de por qué quizá lo ambiental es importante y hacerlo en modo ATP. Y creo que esta facultad, qué mejor, esta y tantas otras, para llevar esas conversaciones. Y que quienes somos bogas, con lo bueno, con lo malo, dejemos de hablar a veces el lenguaje tan jurídico cuando creemos que todo el mundo entiende eso y lejos. Y sumo otro dato, ya voy cerrando, Fermín, yo soy larguero, perdón. Menos del 15%, no sé si es bueno o malo, menos del 15% de la población argentina cree en la justicia. Menos del 15%. Y ese número viene inclusive a veces estando abajo del 10%. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia, ¿de qué justicia hablamos? Digo, inclusive la sociedad argentina no cree en la justicia. No sé, creo que merece una conversación aparte. ¿Qué va a pasar con el sistema judicial cuando la propia sociedad no cree en eso? Y cierro con 2 o 3 puntas. No sé si se mencionó hasta ahora, pero por las dudas lo pongo sobre la mesa. Lo que sucedió con la CIDE, con el plan de inteligencia, y que aparece explícitamente la cuestión de organizaciones ambientalistas. Creo que hay que tenerlo sobre la mesa, pendiente y dar esa discusión al respecto. Y después, ¿qué va a pasar con la sociedad civil en un contexto de achicamiento y retroceso de la sociedad civil? ¿Quiénes vamos a quedar en la sociedad civil? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Y estamos articulando lo suficiente? ¿O a veces siguen primando los egos organizacionales y personales y todavía falta construcción colectiva? Yo creo que tenemos mucho laburo que hacer, me incluyo, no es que lo digo desde afuera, y creo que tenemos que tener conversaciones honestas y sobre todo hacernos preguntas para que cuando pase esta ola de extremismo, de gobiernos autoritarios, nos encuentre mejor y más organizados. Muchas gracias. Pasamos del tiempo y para que no queden las preguntas solo con Andrés y Mijael, los invito a conversar aprovechando que tenemos todos los y las autores acá acompañándonos aquí en la sala, que se puedan acercar y conversar entre ustedes. Agradecer de nuevo a todas las organizaciones que participaron, felicitaciones por el libro, un espectáculo. Gracias por acompañarnos, gracias por el tiempo y la seguimos acá en la charla. Gracias.